tenemos este tema que es interesante y bueno, le comparto que el pasado 21 de septiembre se conmemoró el Día Mundial del Alzheimer, fecha que busca concientizar a la población sobre esta enfermedad, que es la principal causa de demencia. La Organización Mundial de la Salud señala que cada 3 segundos alguien desarrolla demencia en el mundo. ¿Qué tan frecuente es esta enfermedad en Sonora? ¿Hay algún tratamiento para evitar esta enfermedad? ¿Cuál es el rango de edad en la que mayormente se presenta? ¿Es solo en adultos mayores, en personas ya de edad avanzada? Bueno, para hablar de esto, saludo con gusto al doctor Sergio Stavros Garza, es neurólogo clínico. Doctor, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Lo agarramos justo a tiempo antes de la consulta, ¿verdad? Justo antes de la Justo consulta. antes de la consulta. Doctor, queremos rescatar esta fecha que se conmemoró el pasado 21 de septiembre y que creo yo que relacionamos mucho solamente con la población muy adulta, adulta mayor, pero usted nos va a decir, principalmente cuál es la causa y qué tan frecuente es aquí en el estado de Sonora, si tenemos estadísticas. Sí, mira, pues el Alzheimer es una de las, o es más bien la causa de demencia más frecuente. Probablemente entre el 70 y el 80% de todas las demencias corresponden a esta enfermedad. Y como dijiste, pues sí es una enfermedad que se presenta más en adultos mayores, especialmente después de los 65 años, y conforme va aumentando, digamos, la edad después de ese punto, pues se vuelve más frecuente, ¿no? Sin embargo, existen casos en los que se puede empezar a presentar incluso después de los 45, 50 años más o menos. ¿Es Pero prematuro estos esto? casos, ¿perdón? ¿Es prematuro? Sí, hay unas formas que son de presentación más temprana. Ujú. Sin embargo, casi siempre esos casos corresponden a casos genéticos, es decir, Ok, enfermedades que sí es Alzheimer, pero que es realmente heredada, y esto representa pues prácticamente menos del 1%, ¿no? ok. Entonces sería raro. Eh, Aquí en México estimamos que hay ahorita alrededor de 1.300.000 personas que viven con esta enfermedad. Específicamente en el estado de Sonora no tenemos una estadística tal cual, pero pues sí es definitivamente una de las causas más frecuentes Ujú. de demencia, ¿no? ¿Y cuáles son los síntomas, doctor, que presenta la persona que tiene esta enfermedad? Generalmente la enfermedad comienza con olvidos frecuentes. Esto es como la característica principal. No digo que sea la única forma de presentación, pero por lo menos es la más frecuente. El paciente comienza a olvidar cosas de la vida cotidiana, dónde guardó algo, dónde dejó algo, qué hizo momentos antes, qué desayunó, qué comió, qué hizo el día de ayer, ¿no? Esa es la principal característica en un inicio. Sí. Posteriormente podrían haber más cambios, cambios en la personalidad, cambios en su comportamiento. A veces el paciente se vuelve un tanto aislado, comienzan con síntomas depresivos, apatía, aislamiento. Ujú. Algunos presentan desinhibición, se empiezan a perder ese control habitual que tenía. Casi siempre el familiar se da cuenta Sí. cuando cuando la persona comienza con estos cambios, ¿no? Ujú. Y bueno, he visto también etapas avanzadas, ¿no? Porque hay gente que dice, ay, traigo como lagunas mentales. ¿Será que me va a dar el alemán? Dicen por ahí, ¿no? Ya me dio el alemán, ¿no? Así dice Claro, la gente, pero son lagunas y etcétera. Pero hay gente que ya presenta enfermedad como en etapas más graves. ¿Esto lleva o puede llevar a la muerte, doctor? sí, aunque realmente el paciente con la enfermedad de Alzheimer o algunas otras demencias sí tienen, ¿cómo decirlo? El paciente fallece por complicaciones asociadas. No Ujú. es que pierda la vida realmente por el Alzheimer, sino que pues en etapas ya muy avanzadas el paciente deja de tener movilidad, Claro. generalmente están encamados todo el día, y esto conlleva otras complicaciones, generalmente infecciones de vías respiratorias, Ujú. el hecho de que esté constantemente acostado provoca luego úlceras por presión,
y se van complicando, ¿no? Casi siempre las complicaciones vienen sí relacionadas a la enfermedad, pero no es que la enfermedad Sí. propiamente te Como provoque una muerte. consecuencia, pues gente que hasta se olvida de comer, ¿no? De cómo comer, Sí, de a veces cómo... dejan de comer, se desnutren, tienen todos pues estas complicaciones, ¿no? Sí. Ahora, ¿hay alguna cura para el Alzheimer, doctor? ¿O No esto es existe, progresivo? no existe tal cual. Si la enfermedad es progresiva, inexorablemente va a progresar a través del tiempo. Y en la actualidad no tenemos con un medicamento en específico que cure tal cual la enfermedad. Hay algunos nuevos que han salido que se ha probado en Estados Unidos. Aquí en México todavía no los tenemos disponible, que van dirigidos contra unas proteínas que se depositan en el cerebro. Sin embargo, los resultados con estos medicamentos Sí, pues no han sido tan favorecedores y definitivamente no curan la enfermedad. Ahora, esto no quiere decir que no existan tratamientos que alivien ciertos síntomas de la enfermedad. ok. Entonces, definitivamente podemos hacer una intervención en este tipo de pacientes. Ajá. Luego los cambios de comportamiento que tienen, el paciente a veces se agita mucho, tiene insomnio, todo ese tipo de síntomas generalmente se pueden controlar Claro. con medicamentos, ¿no? Doctor, esto de que nos comentaba de otras enfermedades de demencia, ¿cuáles otras son o existen de las más comunes? Existen algunas otras que son mucho menos frecuentes, pero pues también siempre que te llega alguien a la consulta habrá que ver cuál es, porque cada una va a tener progresiones distintas. Hay algunas que avanzan muy rápido, hay algunas otras que se presentan con síntomas más prominentes como de alucinaciones, Sí, algunas se asocian a Parkinson, otras tienen variantes de comportamiento así muy importantes, ¿no? El paciente, en lugar de que olvide las cosas, se vuelven muy desinhibidos y con un comportamiento completamente aberrante. Y pues estas corresponden a la enfermedad por cuerpos de Lewy, la demencia frontotemporal, la degeneración corticobasal, ujú. y en fin, Son hay otras. bastantes otras enfermedades que pueden presentar demencia, ¿no? Ajá. El concepto de demencia corresponde a la persona que deja de tener sus funciones mentales, ¿no? Sí. Doctor, ¿cómo se diagnostica? ¿Son estas acciones o estas actividades, estos síntomas que presentan? ¿Se hace un estudio de manera pues neurológica? ¿Cómo se determina este diagnóstico de Alzheimer? Y bueno, la etapa obviamente de esta enfermedad. Sí, mira, el- lo ideal es hacerlo en una entrevista en el consultorio. Primero se revisan los síntomas que tiene el paciente. Es importante que siempre acuda un familiar o alguien que conozca muy bien a la persona, porque después el paciente no es consciente de su enfermedad tal cual, ¿no? Puede ignorar muchas cosas que están pasando. A veces sí se dan cuenta que algo no está bien, pero no pueden comprender todo. Entonces, casi todo eso lo tienes de alguna persona que conozca bien Ujú. al paciente. Ujú. Eh, Adicionalmente a la clínica, se pueden hacer estudios, generalmente es estudios de resonancia magnética, que es Ok, una imagen del cerebro, sí. y ya dependerá del caso. A veces puedes pedir pruebas muy específicas. Sin embargo, esto casi siempre en la clínica no se utiliza, ¿no? Yo lo Sí, dejaría para casos muy ok. específicos. Por ejemplo, alguien que tenga una demencia de inicio temprano, ya por los 45, 50 años, Ujú. pues valdría la pena como investigar algo más, o si es un caso de presentación muy familiar, ¿no? Ok. Pero familiar me refiero a heredado, ¿no? Que Genéticamente, tengas varios ajá, familiares. sí. ¿Perdón? Genéticamente hablando, pues es lo que decía ahorita Exactamente. de los casos que sean muy aislados en una edad temprana. Que Así es. es. Doctor, bueno, Ahora, ajá, ajá. no le iba a decir que a mi abuelita el geriatra, o dentro de las acciones que nos dicen como para darle, trabajar la mente, estas sopas de letras, ejercicios, etcétera, que puedan ayudar las lecturas, el Sí, claro. ejercicio, etcétera. ¿Usted qué recomienda, además de ir al médico para tener un diagnóstico certero, obviamente, pero si vemos algunos de estos síntomas que ya nos presentaba,
¿Hay Claro. alguna recomendación? Yo he ido a la Asociación de Alzheimer aquí en el estado de Sonora y tienen Ujú. ahí algunas actividades relacionadas con la memoria. Ujú. Sí, mira, dependerá ya del caso en específico primero si tiene o no el diagnóstico y Ujú. luego más o menos en qué etapa estamos. Hay varias estrategias que se pueden tomar en cuenta. Eh, yo lo que hago normalmente lo envío a una evaluación neuropsicológica, vemos cuáles son en específico las fallas que tiene el paciente y luego sobre eso se planean algunas estrategias. De manera general, como seguramente te han dicho ahí, bueno, pues habrá ciertas actividades que pongan a trabajar la mente, Claro. que funciona como un gimnasio, ¿no? O sea, Ujú. si pones a trabajar la mente, aunque ya tenga ciertos síntomas, pues esto les va a ayudar a que se mantengan no necesariamente que hagan que progrese más lento la enfermedad, pero que mejoren ciertos síntomas, ¿no? Ok. Ahora, también de manera muy importante es, como no existe tal cual una cura para la enfermedad, eh, pues hemos intentado, o los investigadores han revisado algunos factores que puedan predisponer a la enfermedad, ¿no? Que creo que era algo de la pregunta que me estabas haciendo. An- en la etapa, en la vida más temprana, sí podemos hacer cambios en el estilo de vida para prevenir que se presente la enfermedad, ¿no? Sí. Entonces, casi siempre el paciente con enfermedad de Alzheimer tiene también factores de riesgo vascular, es decir, diabetes, hipertensión, colesterol alto, Ok. obesidad, falta de actividad física, tabaquismo. Todos estos son factores de riesgo que si nosotros los tenemos en etapas tempranas de nuestra vida, desde Ujú. los 30, 40, 50 años, van a predisponer después a que se desarrolle este tipo de enfermedad. No solamente Alzheimer, sino también hay otro concepto que se llama demencia vascular, ¿no? Ah, pues es Entonces es importante entonces. importante Ujú. controlar todos estos factores para luego no desarrollarla, ¿no? Ok, factores de riesgo. Pues bueno, ya para cerrar, me dicen, desgastante cuidar al enfermo. Me tocó con mi mamá. Yo fui al psicólogo para que me ayudara a llevarla bien y muy Ujú. bien la atendí. El cuidador es el que más sufre, nos dicen por acá. Pues bueno, yo creo que se requiere de mucha paciencia también y de conocimiento sobre todo. Doctor, esta enfermedad obviamente la trata un neurólogo, ya nos explicaba usted. ¿En qué teléfono podemos poner alguna cita de manera particular para sus servicios? Sí, mira, es el 66 21 09 05 90. Muy Es el bien. módulo Q del Hospital San José. Muy bien, pues le mandamos saludo a sus radioescuchas, que ya me dijo Said por acá que le decían que lo escuchaban en la entrevista Sí. pasada. Nos da gusto. Muchísimas Sí, sí. gracias, doctor. Le recuerdo a la gente que puede tener esta entrevista en YouTube, que se queda ahí grabada por si usted quiere compartirla. Y bueno, rescatamos esta fecha importante, el 21 de septiembre, que se conmemoró el Día Mundial del Alzheimer y seguiremos hablando de otras enfermedades. Muchas gracias, doctor. Bonito día. Muchísimas gracias a ti por la invitación nuevamente. Saludos, gracias al doctor Sergio Stavros Garza, es neurólogo clínico.